Queridos oyentes, ¿se han preguntado alguna vez cómo es posible que las acciones de Estados Unidos sigan mostrando tanta fortaleza a pesar de parecer caras en ciertas ocasiones? Les propongo reflexionar juntos sobre esto. Imaginen que al inicio de cada mes, miles de inversores de todo el mundo realizan compras automáticas de índices muy conocidos, sin preocuparse tanto de si están altos o bajos. ¿No creen que, con tantos participantes haciendo lo mismo, los precios podrían dispararse más de lo que los beneficios empresariales justifican? Sin embargo, no es tan simple de decir, se va a desplomar todo y se acabó la fiesta. Al contrario, incluso con la sobrevaloración que vemos, cabe la posibilidad de que el mercado todavía empuje más al alza. Tomemos como punto de partida lo que sucedió a mediados de enero. El 21 de enero fue el primer día de negociación tras la toma de posesión de Trump. ¿Se acuerdan de su anterior mandato? Hubo momentos muy convulsos. En aquel entonces, la gente seguía sus mensajes. Imaginemos que los hubiera publicado de madrugada y de pronto el mercado daba bandazos con subidas y bajadas bruscas. Eso llevó a más de una persona a plantearse si su salud resistiría tanto sobresalto. Y ahora, de nuevo, con un cambio de gobierno similar y políticas que podrían alterar ciertos acuerdos internacionales, mucha gente se pregunta, ¿afectará de forma inmediata al mercado? La respuesta, al menos de momento, es que no se ha visto un efecto contundente. De hecho, justamente el día 21 de enero de este año, el mercado registró una subida en los principales índices. ¿Esperaban eso? Fíjense cómo el año pasado el mercado estadounidense volvió a cerrar con un alza de más de 20% en conjunto. Fue el segundo año consecutivo con subidas por encima del 20%. Y ahora, en apenas el primer tramo de enero, entre el 1 y el 21, el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq ya han acumulado entre un 2% y un 3% de subida. Sí, a lo largo de un año uno espera un incremento mensual promedio de 2% como referencia vaga. Se podría pensar que las alzas de enero ya han consumido toda esa media mensual en un abrir y cerrar de ojos. ¿Les sorprende? Eso sí, todavía no se ha superado el máximo histórico que dejó el mercado el año pasado, por lo que muchos se preguntan si el próximo objetivo podría ser retomar esa cota. Algunos inversores se sienten optimistas. Dicen que en materia de mercados y crecimiento económico, las nuevas políticas no supondrán por ahora un golpe negativo. Quien tenga memoria de lo sucedido en el anterior mandato de Trump sabe que hubo periodos volátiles, pero que al cierre de esos 4 años la bolsa terminó subiendo muchísimo. ¿Se repetirá la historia? Nadie puede asegurarlo, pero es una posibilidad que el mercado no descarta. Regresemos a ciertos datos curiosos de este arranque de año. Hasta el 21 de enero, muchos índices de referencia subieron entre un 2% y un 3%. El año pasado, en total, se superó el 20% de alza y el anterior se llegó al 23%. Después de 2 años tan fuertes que ahora, en apenas unas semanas, las bolsas vuelvan a sumar otro par de puntos llama bastante la atención. Ahora bien, al revisar sectores, la energía destaca con un salto cercano al 9% solo en enero. El año pasado ese sector no despuntó demasiado, en parte porque el precio del petróleo se mantuvo débil. Pero ahora el petróleo repunta y con él las acciones de energía se han disparado. También materiales e industriales van camino de un 6% de ganancia, mientras que sectores de alta tecnología y consumo, que el año pasado brillaron, en este momento no avanzan tanto. Pasa algo similar con la capitalización bursátil. Las llamadas mid-caps, que están un escalón por debajo de las 500 grandes compañías del S&P, han acumulado cerca de un 6,27% de subida. Y ciertos índices que agrupan empresas de mediana y pequeña capitalización superan el comportamiento de los gigantes tecnológicos. El año pasado, las grandes tecnológicas, a las que algunos llaman los Magnificent Seven, fueron el gran motor de la bolsa estadounidense. Ahora, se observa que muchos inversores buscan oportunidades en sectores y empresas que habían quedado rezagados. ¿Se han planteado ustedes que tal vez no sea mala idea diversificar un poco en lugar de concentrar todo en las grandes firmas? ¿Y qué tal destinar una parte a mid caps o small caps para equilibrar? Ahora bien, hablando precisamente de oportunidades de menor capitalización, imaginemos un caso interesante, una microcap que utiliza IA generativa.
no para elaborar textos o videos, sino para diseñar moléculas y proteínas con aplicaciones farmacológicas. Se trata de Absci, una compañía que, pese a no generar todavía ingresos significativos, ha llamado la atención por sus alianzas y acuerdos multimillonarios. Se habla de 610 millones de dólares con una gran farmacéutica y de 247 millones con otra para desarrollar terapias oncológicas. Además, cuenta con el respaldo de gigantes como Nvidia para potenciar su plataforma de generación de compuestos. Por supuesto, ser una firma biotecnológica en fase temprana implica volatilidad extrema. Un simple comentario positivo sobre la IA en un evento relevante podría disparar su cotización en cuestión de días, pero también podría suceder lo opuesto ante noticias negativas. AbbVie goza del apoyo de varias inversiones recientes y dispone de cierto colchón de liquidez. Sin embargo, enfrenta la competencia de otras empresas que también fusionan inteligencia artificial y biotecnología. En última instancia, deberá demostrar la superioridad de su tecnología para sobresalir en un mercado tan exigente. Volviendo a la idea inicial, muchos se preguntarán, ¿por qué no apostar únicamente por las acciones que triunfaron el año pasado? Pues tal vez porque las que más han subido suelen enlentecer su escalada cuando ya todos las tienen en cartera. Por el contrario, valores, sectores o países que quedaron rezagados pueden ponerse de moda en cuanto los fondos rebalancean sus carteras. De este modo, una combinación que incluya energía, materiales o industriales, junto con algunas compañías de menor capitalización, podría dar un giro interesante a nuestras inversiones, especialmente si ese impulso se mantiene. Por otra parte, ¿qué sucede si ponemos la lupa en distintos países? Hay carteras globales que se han orientado a Europa, dado que Estados Unidos, tras varios años de fortaleza, ya no ofrece tanta sensación de rezago o oportunidad. En cambio, mercados como el de Francia o Alemania, que crecieron menos, están recibiendo inversión. Incluso países emergentes como Brasil han arrancado fuerte el año tras haber sufrido en periodos anteriores. En cambio, en la India se ha visto debilidad, pero eso no significa un desastre inminente. Más bien, algunos inversionistas con visión muy a largo plazo siguen apostando por ir comprando poco a poco en esa región, esperando que en 15 o 20 años la tendencia pueda favorecer ese mercado. A propósito de compras y ventas, también surge la pregunta, ¿qué pasa con los bonos en este arranque de año? Este tipo de activos ha registrado ligeros avances porque las tasas de interés no han subido demasiado. No obstante, hay analistas que consideran que los tipos de interés podrían presionar al alza dentro de un tiempo, lo que haría caer el precio de los bonos. Quien busque un retorno estable en deuda a largo plazo, lo mejor es plantearse comprar bonos al natural, con su cupón y vencimiento, SHOF, en lugar de ETFs que fluctúan de manera más brusca. ¿Habían pensado en esa diferencia? Regresemos por un momento a las acciones estadounidenses, en especial a las tecnológicas. En estas semanas llegan los resultados empresariales del cuarto trimestre del año anterior. Según algunas estimaciones, las 7 grandes tecnológicas habrían alcanzado hasta un 21.7% de crecimiento de sus ganancias, mientras que las otras 493 compañías del S&P 500 rondarían 9.7%. El promedio conjunto podría superar incluso las previsiones iniciales, que eran cercanas a 8.5%. Si el grueso de la bolsa rinde por encima de lo previsto, cabe la posibilidad de que veamos más subidas, aunque algunos gráficos muestran una brecha creciente entre los precios de las acciones y los beneficios esperados. Cuando el mercado sube más rápido de lo que lo hace la generación de utilidades, podemos toparnos con una corrección en cualquier momento. Pero una corrección no equivale a un final catastrófico. A veces basta para ajustar precios a la realidad. ¿Podría todo ese dinero que ingresa de manera automática a los grandes índices prolongar la racha? Es factible. Al mismo tiempo, inversores profesionales han reducido su liquidez a niveles bajos, cerca del 3.9% en efectivo, lo que significa que están a tope en renta variable. Si llegara un tropiezo inesperado, no habría tanto colchón para recomprar barato y apuntalar el mercado. Eso podría agravar cualquier bajada que aparezca. Pero mientras no ocurra un susto o mientras lleguen buenos reportes de beneficios, ¿cómo suena la idea de que el ciclo alcista siga un tiempo más? Es interesante cómo año con año cambian los papeles.
Podríamos ver un hipotético caso de un inversionista ficticio que solo apostaba en 2023 por las tecnológicas principales y le fue de maravilla. Ahora, en 2025, esa persona podría sentirse tentada a mantener todo en los mismos valores, pero tal vez se pierda nuevas oportunidades en sectores como la energía, materiales o industriales que ahora han empezado fuerte. Si uno reparte algo de su cartera en esos sectores y en compañías medianas o pequeñas, podría capturar el movimiento. Y si aún así uno valora permanecer en índices amplios como el S&P 500, ¿qué tal destinar una parte a mid caps o small caps para equilibrar? Alguien podría decirme, ¿y si me mareo con tanta volatilidad? Es normal. Eventos como la investidura de un presidente que lanza mensajes que remueven los mercados pueden generar jornadas de infarto. La clave para mucha gente con poco tiempo, o quizás alguno de ustedes, suele ser la inversión periódica a largo plazo, sin inmutarse demasiado por la volatilidad. Eso sí, ahora que inicia el año, cabe plantearse pequeños ajustes en la estrategia para diversificar mejor. Mi conclusión, tras analizar todos estos datos, es que el mercado estadounidense sigue fuerte, apoyado en la expectativa de buenos resultados de las grandes empresas, en la inercia de quienes compran índices de forma automática y en la confianza de muchos inversores en las políticas macroeconómicas de este nuevo periodo. Aún así, conviene no olvidar que los precios están bastante altos respecto a ciertas métricas de beneficios y que la liquidez en manos de los grandes gestores está en mínimos, lo que podría generar correcciones rápidas si algo va mal. Sin embargo, incluso si ocurre una corrección, no significaría necesariamente el fin del crecimiento bursátil. Bastaría con que el mercado baje lo suficiente para volver a ser atractivo y luego, con más noticias positivas, reanudar las subidas.